me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui tormenta, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mi lado. Gracias por estar con nosotros en un programa más, como todos los martes en nuestro café con sabor amargo. Y hoy, la verdad, por la tristeza del fallecimiento de nuestro amigo Miguel Gutiérrez Machado. La verdad, lo lamentamos. Sabíamos que tenía COVID, teníamos una esperanza de que se recupere Luis, pero las cosas son así, Luis, y pues un homenaje a nuestro pequeño y gran amigo, don Miguel Gutiérrez Machado, perdón. Sí, pues sí, lamentable fallecimiento en la mañana de hoy, hace aproximadamente hora y media, nos informaban de la pena. La semana pasada comentamos, Gerardo, brevemente, que en mi grupo, en el grupo de la escuela, se estaban haciendo oraciones por dos amigos cercanos. Uno que estudió con nosotros, que era Miguel Gutiérrez Machado, y Eduardo Gasque. Una semana después, lamentablemente, los dos han fallecido por COVID. Con todas las atenciones en hospital privado, no fue posible evitar su fallecimiento. Miguel, la imagen que se veía a él cantando, es porque el año pasado conmemoramos los 40 años de haber salido de la prepa, de la generación del Centro Universitario Montejo, del CUM, generación 79, y nos reunimos todos, y obviamente aquellos que tienen la virtud de poder cantar, nos amenizaron la tarde, y allá estaba Miguel haciendo de las suyas, alegrándonos. Antes en una misa que tuvimos previa, cantó el Ave María. Siempre fue parte importante de los festejos del grupo, y hoy el grupo pues muy triste ante la noticia, evidentemente. Miguel Gutiérrez, para quienes no lo conocieron, es compañero de clase mío, fue de los jóvenes que acudieron a la convocatoria de Carlos Castillo Peraza en 1979 para hacer las tareas prácticamente de refundación del Partido Acción Nacional en Yucatán. El PAN en Yucatán había pasado por una etapa aciaga, una etapa de sequía. Después del fraude del 69, logró presentar candidatos propios en 1970, y después el ánimo caído por el fraude electoral se impuso y dejó de participar en elecciones con candidatos en el Estado. Y fue hasta finales de los 70, en 1979, cuando Carlos Castillo convoca a sus exalumnos de la prepa, y acudimos muchos, y entre ellos de manera importante Miguel Gutiérrez, ¿no? Es nada más para entender quién falleció hoy. Después pues hubo participaciones de él en política en diferentes espacios. Fue regidor del Ayuntamiento de Mérida, fue director de gobernación en el Ayuntamiento de Mérida, fue diputado local en el Congreso del Estado. En fin, en múltiples actividades en la política estuvo presente Miguel, y hoy ha fallecido. Oye, Luis, ¿y qué anécdota así en política nos puedes contar del negrito? O sea, algo que digas, oye, este era el negro, así era él. El negro era muy aventado. Lo conocen todos los que pues tuvieron alguna cercanía con él. Él era muy divertido, muy simpático, muy aventado. Y era tan aventado que en esa campaña que yo señalo en 1979, que llevó por la vía plurinominal a Carlos Castillo a la Diputación Federal, que era la primera cámara que tenía diputados federales, en Peto, pues uno de los que estaban presentes, de los adultos presentes, que era Rey Gutiérrez, nos dijo, bueno,
ya uno de ustedes se tiene que estrenar en la tribuna. Y pues obviamente el más lanzado para las cuestiones de aparición personal pública era él. Y él se lanzó y dio un discurso pues muy popular ante la gente de Petro, y nosotros lo vacilábamos que era el hijo predilecto de Petro. Dio un discurso fogoso, un discurso con todo el énfasis que él le ponía a las cosas. Yo no creo que haya habido en la historia reciente del Partido Acción Nacional ningún maestro de ceremonias tan eficiente como él. ¿Por qué? Porque lograba frases con un tono y un impacto importante en el ánimo de la población, siempre que se reunía en mítines. Pues descanse en paz nuestro amigo Miguel Gutiérrez Machado, Luis. De veras, se le va a extrañar la política yucateca. Me gustaba platicar con él, la verdad. Tenía temas interesantes, pero por desgracia, el COVID ya cobró otra nueva vida. Esta semana mencionamos esos dos casos y pues obviamente el más conocido nacionalmente, el de Armando Manzanero. Ahí tienen 3 casos de esta semana en hospitales privados con todos los recursos para la atención, lo que acredita, como dice de alguna manera el hijo del mismísimo Manzanero, ¿no? Pues no hay que ser imprudentes, hay que esto sea un llamado de atención a todos aquellos que subestiman esta enfermedad. Es grave, vienen tiempos difíciles, todos los pronósticos indican que los peores momentos mundiales de la pandemia están por ocurrir antes de la primavera del 2021. Luis, incluso habíamos platicado sobre estos hechos y decíamos que el tema de hoy, que era importante, es la verdad que ha dejado para el 2020 esta cuarta deformación. De verdad, porque no vemos por ningún lado, al menos yo y muchos que comentan, no vemos un cambio realmente que favorezca a los mexicanos, sino al contrario, vemos cada día más un país más deprimido, un país sin rumbo, un país que aunque muchos no quieran llevarnos a la bancarrota total de este país. Pero por eso decía, bueno, este 2020, de verdad, para los mexicanos, ¿nos está trayendo algo bueno, Luis? Bueno, definitivamente es difícil evaluar el estado del país atravesado por una pandemia de alto impacto, como es la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero sí pudiéramos más o menos hacer referencia a qué era lo esperable, en algunos casos que era lo deseable, y contrastarlo con lo que de alguna manera ha surgido o ha producido la conducción gubernamental en este país en estos 2 años que lleva de ejercicio, y que es un poquito más porque estamos terminando al final del año cuando entra el mes anterior. En primer lugar, pues yo creo que muchos de los que optaron por un cambio de partido y de personaje gobernante en este país, pues obviamente no lo hicieron solo pensando en dejar atrás a sus personajes identificados como nefastos en la política, sino porque pensaron que a quien le encargaban el mandato, a quien le entregaban el mandato, pues obviamente iba a hacer que este país girara de lo mal que estaba en diversos aspectos a una mejoría sustancial, sensible e incluso disfrutable en términos tangibles para cada mexicano. Muchos de los que apostaron, o quisiera creer que la mayoría de los que apostó por un cambio, pensó que lo malo debía desaparecer y el país tenía que mejorar. Y entonces, bueno, pues echémosle pues una mirada de vuelo de pájaro, como dicen, a cómo está el país relacionado con lo que se esperaba y cómo estamos hoy. En primer lugar, creo que alguien que luchó desde la oposición, desde el señalamiento al poder ejecutivo principalmente, de lo mal que conducía el país, pues era esperable que tuviera en buena estima y favoreciera el fortalecimiento tanto de la participación ciudadana como de los poderes específicos constitucionales en los que está dividido el ejercicio de gobierno,
para contraponer la tarea ejecutiva en este país. Y hemos visto que eso no es así. Vamos, ¿a qué me estoy refiriendo para no usar aparentes ambigüedades que no lleven en concreto a la situación? En el viejo México, el poder legislativo estaba totalmente subordinado a las órdenes del Ejecutivo. ¿Qué horas son las que diga usted, señor presidente? Incluso hay célebres episodios en Yucatán, hay uno muy simpático, inclusive por grotesco, simpático por grotesco y lamentable, donde yo soy un empleado del señor gobernador, ¿no? Entonces, muchas veces vimos desde el poder legislativo actitudes, pues, totalmente sumisas, por decirlo menos, frente a la voluntad del Ejecutivo. Eso, con la participación, curiosamente, hace un momento mencionaba yo la elección que llevó a Castillo Peraza en 1980 con el primer lote de diputados plurinominales. Lo que buscaban esas modificaciones desde ese entonces es que en el legislativo hubiera representación de otros partidos para que no siguiera el partido dominante siendo la voz única en el Congreso, en el aparato legislativo, y empezara, cuando se requiriera, una labor de contrapeso. No decir del Poder Judicial, que bueno, pues él tiene todo el mandato sustentado en ley para poner orden en lo que esté desviado. Bueno, ¿qué esperábamos después de todo ese pasado que vivimos en México y después de esa lucha que hubo por darle cada vez mayor poder a quien pudiera ser contrapeso del Ejecutivo? Pues esperábamos que eso se realizara con mayor dedicación, con mayor claridad, con mayor impulso, incluso desde el Ejecutivo, que el Ejecutivo propiciara el equilibrio del ejercicio del poder. Sabedor de los excesos del pasado priista, sabedor de los excesos de los pasados ejecutivos, señalador de esos excesos, pues hombre, ahora que ya llegué al poder, pues ahora voy a ver que eso no se repite. Y cosa distinta está sucediendo en México. Vemos que el poder legislativo en buena medida está pues, a las órdenes del poder ejecutivo y difícilmente podemos decir que hay un equilibrio de poderes en México. Entonces resulta que quien acusaba de desequilibrio, terminando el segundo año calendario de su gestión, vemos un mayor desequilibrio entre el ejercicio del poder en México, inclinándose claramente la balanza en el poder ejecutivo. A diferencia de lo que creen algunos que están a favor de Andrés Manuel en los comentarios que nos dicen que no tiene poder el presidente. Híjole, creo que no hemos tenido en el pasado reciente alguien con un claro ejercicio del poder más grande, desde el poder comunicacional que está prácticamente en sus manos, como este presidente. Bueno, ¿qué otras cosas esperábamos? ¿Cuántas veces no se señaló que el gobierno era compuesto por amiguismos y compadrazgos? Que no se escogía a la mejor gente, sino a los suyos. Que el valor fundamental de selección del personal que integraba el gabinete era la cercanía con quien decidía quiénes entraban. Entonces, bueno, ¿qué se esperaba de un cambio? Si lo que queremos es superar ese pasado reciente de deficiencias, de ignominia, de corrupción, de compadrazgos, de desequilibrios de poderes, pues ¿qué esperábamos cuando ejerciera el poder quien desde la oposición encabezó el reclamo ciudadano por un cambio sustancial en la forma de conducirse en México? Pues evidentemente esperábamos que desaparecieran los compadres y apareciera la gente más calificada para ejercer los distintos cargos de responsabilidad en el país. Y como siempre se dice, empecemos con las mujeres. A ver, Irma Heréndira, ¿no? ¿Es la persona que va realmente a corregir el mal ejercicio de la función pública o es, como yo digo, la que expide certificados de buena conducta a la familia de Andrés Manuel? A la familia, y no me refiero a solo los que se apelliden López Obrador o López o Obrador. No, me refiero a los que son su familia política, a sus cercanos. Entonces, Irma Heréndira es la persona capaz
que pudimos haber esperado para pasar la página de esas deficientes, por decirlo menos, o ridículas, por decirlo más claramente, ejercicios de la función pública en tiempos de Fox, en tiempos de Peña Nieto, donde gente posiblemente de manera profesional calificados, pero que en el ejercicio de su función fueron verdaderamente lamentables, porque para empezar no dieron resultados positivos y en algunos tuvieron unos episodios lamentables de encubrimiento a la corrupción en la que el mismo gobierno estaba involucrado. Ahí tienes un caso. ¿Por qué? Porque es amiga, porque es cercana, porque es de la familia de Andrés Manuel. Y a Rosario Piedra, a la hija que nombra en derechos humanos siendo militante de la causa que lleva a Andrés Manuel a la presidencia de la República. ¿Para qué está ahí? Para enfrentar al gobierno y detener su poder en el atropellamiento de derechos de los ciudadanos, o para cobijar al gobierno en ese ejercicio de atropello de derechos humanos. Y bueno, el más reciente, Delfina, ¿no? La maestra de escuela, que no demerito a ninguna maestra de escuela para hacer esa labor, pero para ser titular de la Secretaría de Educación en este país, creo que hay distancia. ¿Qué es lo que la hace llegar allá? Pues que ha sido una leal militante de la causa amlista, que estuvo disputando el gobierno del Estado de México y que aceptó plegarse a las directrices cuando hubo que acallar el movimiento y la protesta adecuadamente. Entonces, estamos finalizando este año con una ruta de mejoría en el encargo de puestos importantes de la Administración Pública Federal a gente calificada, o estamos incluso haciendo como una vuelta en U y el retorno al compadrazgo que ni siquiera tiene derecho nadie a preguntar por una justificación plena de dicho nombramiento. Oye, Luis, disculpe, pero también faltó acá a la secretaria de Energía y la secretaria de Gobernación. Hombre, y al director de Pemex, ya. No, hay muchísimos casos. Lo que estoy poniendo es el ejemplo, porque acuérdate que no estamos haciendo un análisis exhaustivo, sino estamos haciendo un repaso de acuerdo a lo que me invitaste a hacer, cómo terminamos este año para pensar qué va a pasar o qué necesitamos que suceda el próximo año. Entonces, así rápidamente menciono esos casos que demuestran o acreditan claramente que esos compadrazgos, que eran cosa de todos los días en el viejo PRI, y que ciertos mecanismos del desarrollo de la función pública, la detección de calidad de profesionistas para incorporarlos al gabinete, que empezaban a darle cierto sentido a que estuvieran los mejores, aún con todos los líos de la carrera civil, aún con todos los líos, iba avanzando, y hoy tenemos una clara expresión de un grave retroceso. Entonces resulta... Disculpa, Luis, acá Radamés Ariste Rosado Marfil nos dice, lee bien el currículo de la maestra Delfina. Claro, la maestra Delfina está metida en fraudes en el Estado de México, es un buen currículo de ella y eso le garantiza estar en la 4T, entre otras cosas. Ya lo dices a propósito de alguien de que quiere defenderla. Yo no quería meterme en eso. Hay acusaciones que no han continuado porque la ley es selectiva en su aplicación. Las normas son selectivas de acuerdo al poder que se tenga, pero hay acusaciones contra ella del descuento a maestros para gastos de campaña que nunca fueron aclarados, simple y sencillamente fueron dados carpetazos y se acabó. Yo no quería entrar a qué acusaciones tiene cada personaje en su contra, sino simple y sencillamente quería, pues de alguna manera subrayar el vínculo personal o vínculo gremial con el presidente, y que el aparente deseo mexicano
de erradicar el compadrazgo como método de selección de personal estuviera superado. Pues resulta que no, y eso es lo que estoy dando como conclusión, no solo no está superado, sino hemos dado pasos atrás. Entonces resulta que la acusación contra el PRI y contra el PAN de un ejercicio gubernamental patrimonialista, es mío, yo decido con lo mío lo que me dé la gana, pues resulta que pues tiene una expresión muy clara en este ejercicio gubernamental. Hay otros aspectos de calificación o de revisión de este año que podemos hacer. Y me parece que Andrés Manuel, en buena medida en su carrera política y específicamente en sus campañas, sobre todo, insisto, desde la oposición, mucho demandó, porque mucho necesitaba, de que aún desde la pequeñez, hablando de la dimensión en votación, se fuera desde el poder respetuoso de esa expresión. Es decir, él necesitaba para su actividad política, pues de la libertad de expresión, de que los medios no estuvieran cooptados por un partido, sino que tuvieran espacio para voces disidentes como la suya. Él necesitaba que los partidos políticos tuvieran espacios propios para que no cooptara el espacio comunicacional del Poder Ejecutivo. Él necesitaba de instituciones que no obedecieran, aún siendo emanadas del gobierno, no obedecieran a la voluntad del Ejecutivo, sino necesitaba de un entorno más que presumiera claramente el derecho del ciudadano frente al poder del Ejecutivo. Y entonces, ¿qué se esperaba en el ejercicio de su administración? Pues evidentemente que las voces discordantes al Ejecutivo iban a ser protegidas y promovidas. A ver, si él piensa que una voz como la que él esgrimía frente al Ejecutivo podía servir para reconducir del error a la corrección al poder público, pues evidentemente ocupando el poder público, él iba a ser un claro protector de ese espacio comunicacional. ¿Y qué sucede en este año, como en el año anterior? Que todas las voces discordantes son embestidas desde la Presidencia de la República. Él ocupa el espacio comunicacional que tiene controlado en denostar a cualquier opinión, sea de periodista, sea de investigador, sea de empresario, sea de catedrático, de lo que sea, utiliza su espacio y su poder en denostar esas voces. Entonces resulta que quien necesitaba de esa libertad de expresión, necesitaba expresar esa discordancia con el ejercicio del poder público ya en el poder, quiere desechar todas esas voces. Las fustiga, las condena, ¿no? Y públicamente dice prácticamente que esas voces no debieran existir en el panorama. Incluso hasta las chantajea, como es el episodio ese de que necesitan los tiempos que el INE le da a los partidos políticos porque estamos en tiempo de emergencia y se necesita tiempo. Hombre, no creo que haya más tiempo ocupado por una presidencia de la República que pero sin embargo él al parecer es la diferencia de cuando te opones a cuando estás. En este caso es muy clara. Él ya en el ejercicio del poder, todo lo que él exigía ya no es exigible, todo lo que él necesitaba para la expresión pública de las ideas, obviamente él la quiere suprimir, cuando menos reprimir, para que no tenga esa voz eco y suficientes oídos que las escuchen. Pero ese es otro tema. Y hay más. Podemos hablar del ejército. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado terminar el 2020 con el ejército mexicano en la posición que está? ¿No? Lo hemos comentado en algunos casos informalmente, que decíamos que el presidente Andrés Manuel en campaña pues hablaba del retiro del ejército de las calles. O sea, para él uno de los patitos feos de este país
pues yo no sé si lo consideraba parte o ahí en una vida paralela a la mafia del poder en México, ¿no? Y bueno, llegó él al poder y no retiró al ejército de las calles, cosa que con lo que yo estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que a mí esa voluntad expresada de él de retirar al ejército de las calles en el combate al narcotráfico me parecía equivocada, y qué bueno que no lo hizo, porque no creo que nadie tenga la capacidad en este país, hoy por hoy, de enfrentar la fuerza bélica que tienen las organizaciones criminales en este país, pero que pues sí pudiera trazarse un plan a mediano y largo plazo por desvincular al ejército de esas tareas, regresarlo a los cuarteles, pero mientras darles certeza jurídica para su participación en las calles. Bueno, ¿quién hubiera pensado que estaríamos terminando el año con un ejército mexicano que no solo no se retiró de las calles, sino que participa directamente del supuesto nuevo modelo de seguridad pública en el país con la Guardia Nacional, participa directamente en su diseño, en su construcción y en su operación? ¿Quién hubiera pensado que el ejército además sería una constructora pública, ¿no? O sea, de carácter privado, está ya una mezcla, porque, hombre, el ejército siempre ha hecho construcciones para efectos de su tarea de vigilancia del territorio nacional. Hombre, pues anda haciendo todas sus instalaciones, algunas de sus instalaciones, las más rudimentarias. Pero ¿quién hubiera pensado que el gobierno, más allá de tareas específicas del ejército, le encargaría el Ejecutivo Federal tareas de construcción al ejército? Porque la primera fue el asunto del aeropuerto, pero ya no solo el aeropuerto, ahora son los cajeros automáticos, la banca que está haciendo a nivel nacional, la banca del bienestar. Bueno, cuando eso se vio, digo, bueno, ¿cuál es la siguiente tarea que le va a encargar al ejército? Porque ya estamos arribando a un escenario impensado. O sea, no se había pensado que alguien que venía del rechazo total al ejército empezara a asignarle al ejército tareas que antes no tenía. Y de repente le asignó puertos, de repente le asignó aduanas, y por último, y lo vimos en la gira de hace semana y fracción aquí en nuestra tierra, en la península de Yucatán, el anuncio de que le va a encargar la administración de diferentes tramos del Tren Maya al ejército, para que se pueda administrar bien. Entonces resulta que estamos terminando el 2020 con un titular del Ejecutivo Federal que piensa que para que algo se administre bien en este país, el ejército tiene que estar. No considera que haya posibilidad siquiera de una buena administración de recursos en manos de un particular, de un profesionista de la administración. No, tiene que estar metido en el ejército para que el presidente piense que puede hacer una buena administración. Híjole, yo quisiera pensar que cuando oye esa expresión, pues no sé, gente que egresa de las mejores universidades de este país, privadas o públicas, o que ha administrado distintos exitosos negocios, que el presidente diga que tiene que emanar del ejército el administrador para que se haga una buena administración. Entonces resulta que el ejército, que primero era lo rechazable en el planteamiento del político opositor, ya en funciones de titular del Ejecutivo Federal, resulta que ve al ejército, no sé si como un aliado, no sé si como alguien que está convencido de la gran capacidad del ejército en múltiples tareas, que lo hacen imprescindible en diversos aspectos de la vida nacional, o simple y sencillamente le está ensuciando la historia y la imagen que el ejército ha tenido a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto, Gerardo? El ejército, en todas las encuestas que se hacen, es de las instituciones más creíbles del país.
independientemente de lo que podamos pensar en que esté involucrado el ejército, la población mexicana, si en alguna de las instituciones que existen en este país cree, una de ellas es el ejército. Bueno, este presidente estarlo poniendo como administrador, como constructor, como esto, ¿será que realmente cree en ellos o está queriendo mancharles esa credibilidad que han tenido al convertirlo en su cómplice? En su cómplice para investir contra la iniciativa privada, contra los administradores, contra los constructores, porque cada cosa que le está teniendo que encargar al gobierno, al ejército mexicano, y que el ejército mexicano se está teniendo que armar para poder hacer esa tarea, porque no la hacía antes, ese espacio que le está quitando a la sociedad civil. Entonces aquí hay algo que, para empezar, como tú me pediste un repaso, cómo estamos cerrando el 2020, no hubiéramos pensado que ese ingrediente iba a estar en el cierre de este año. Y no decir la cuestión económica. Creo que nadie se imaginó que un gobernante que se vendió todo el tiempo por favorecer a los que menos tienen, iba a cerrar en materia económica con la pérdida de millones de empleos, con un crecimiento el año pasado antes de la pandemia de 0 y este año en los mejores pronósticos un cierre de 8, una pérdida de 8 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, perdón, los resultados en materia de economía presumidos como paridad del peso o inflación, pues están muy lejanos de la realidad del mexicano que pierde el empleo. Se calcula que 1 millón de MIPYMES, de pequeñas, medianas, micros, pequeñas y medianas empresas han cerrado este año. O sea, el desastre de la economía a nivel de calle, de la economía doméstica, donde se calcula que 10 millones de mexicanos ingresarán en el rubro de pobres en este país. Entonces resulta que hay crecimiento de pobres, los que más se mueren son los pobres, etcétera, etcétera. No era un escenario pensable de un segundo año calendario del ejercicio gubernamental, quien claramente puso el énfasis en todo lo que había que superar de los tiempos de gobiernos priistas y panistas. Pues resulta que repasándolo, no solo no vemos que se estén superando, sino vemos que se están acentuando las razones de que México produjera tanto dolor a tantos millones de mexicanos que los decidieran votar por un cambio. Don Luis Correa, pero el presidente tiene 2 datos y sus datos son los que importan. Pues ya veremos. Además de que estamos cerrando el año, estamos por empezar uno también, Gerardo. Y la próxima vez que nos veamos ya será el 2021. Yo creo que los ciudadanos tienen los datos correctos, no los que oculta el presidente, tienen la claridad de visión de lo que acontece a su alrededor. Cuando se habla de que la pandemia está superada y vemos a nuestros amigos cercanos morir, nosotros tenemos los datos correctos y el año para reaccionar frente a eso es el próximo. Don Luis Correa, gracias. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.